buenos días, tardes o noches, licenciado Edson, auxiliar Marcelina y demás compañeros. Voy a estar realizando la grabación de mi tercer video de audio de Ciencia 4 con fecha del, no sé qué fecha estamos hoy, 15 de agosto de 2026. ¿Qué voy a estar tocando en este video de audio? La verdad creo que en clase no hemos recibido mayor información nueva más que el ejercicio que hemos estado realizando. Voy a hablar un poco sobre el coeficiente de Pearson, el de determinación, las gráficas de la regresión lineal y cómo interpretarlo más que nada. Y también voy a estar tocando un poco sobre las hipótesis. No había tocado el tema de las hipótesis en los videos anteriores y nosotros ahorita sí estamos en la comprobación de hipótesis, así que voy a tocar un poco sobre esto, voy a dar unos ejemplos y bueno, eso sería todo lo que voy a tocar por el momento. Voy a estar utilizando mi compu hoy, no mi cuaderno. En mi cuaderno no noté nada esta semana, pero en mi compu sí, entonces por eso la voy a estar utilizando. Antes que nada, voy a iniciar con lo que vimos en clase esta semana y quiero empezar recalcando sobre nuevamente el orden del ejercicio en lo que es el coeficiente de Pearson, ¿verdad? Nosotros normalmente tenemos lo que son dos variables, una dependiente y una independiente. La independiente sería X y la dependiente sería Y. Pero el licenciado, ¿verdad? Recalcaba en clase, ahora sí, enfrente de todos, el error que yo cometí, que sería intercambiar el orden de las variables, ¿verdad? Yo, en vez de colocar, bueno, por ejemplo, el problema era sobre el síndrome del impostor y el compromiso estudiantil de los estudiantes de nivel medio. Entonces, en este caso, el síndrome del impostor era variable X y el compromiso estudiantil era variable Y. Yo lo que hice fue que lo intercambié. Entonces, evidentemente no me salía el ejercicio como normalmente o como estaba planteado. Entonces, tuve bastantes complicaciones porque primero no me daba la fórmula, luego ya intercambiamos los valores de la fórmula y sí me daba, pero al momento de graficar, que eso fue lo que me llamó la atención y que no lo había pensado hasta ayer, fue que obviamente el Excel va a tomar la primera columna como la variable X y la segunda variable como la variable Y. Al momento en que yo las intercambié, yo tenía al revés las columnas, ¿verdad? Entonces, el programa, más que todo, dedujo, ¿verdad? Que la variable, la variable X no estaba en el eje horizontal, ¿verdad? Sino que estaba en el eje vertical. Y la variable Y, que normalmente está en el eje vertical, estaba en el eje horizontal. Entonces ahí intercambié más que todo las variables y es por eso que la gráfica pues sí me daba, pero me daba como al revés, ¿verdad? Entonces obviamente eso confundía un poco de los valores que yo había obtenido y el ejercicio no me salía como según estaba planteado. Entonces creo que es un punto para tomar a consideración sobre el coeficiente de Pearson, también sobre el coeficiente de determinación. El licenciado explicaba en clase, ¿verdad?, que este coeficiente ayudaba a ver qué tan apto era el modelo para predecir los resultados. Bueno, sí los resultados, bueno, para predecir ambas variables, ¿verdad? Y yo fui que le pregunté al licenciado, ¿verdad?, a qué se refería exactamente con modelo, porque a un inicio yo pensé que el modelo significaba como más que todo el planteamiento del coeficiente de Pearson o si nosotros habíamos hecho bien el coeficiente de Pearson. Y esa era la idea que tenía al principio porque la verdad no tenía clara esa idea. Y él me explicó, ¿verdad?, que con modelo nos referimos también a lo que es la línea en la gráfica, ¿verdad? Tiene un nombre, pues se me fue. La línea de la gráfica y también sobre qué tan capaz es tanto ambas variables para predecirse mutuamente, ¿verdad?
lo que explicaba y por lo que yo pude entender es que por lo general la variable X tendría que ser capaz de predecir la variable Y viceversa, ¿verdad? La variable Y tendría que ser capaz de predecir la variable X en el caso de que sí haya una correlación significativa en ambas variables, ¿verdad? En nuestro ejercicio nos salió que el coeficiente de determinación era de 0.03, que es decir, un 3%, y es decir, que no era capaz de predecirse mutuamente. Entonces, por eso la ecuación de regresión lineal también, por lo que pude comprender, es que no es capaz de predecir al 100% las variables tanto X como Y. Y eso es lo que yo pude concluir con la explicación del licenciado. Y la verdad sí se me hacía curioso porque yo me tomé el tiempo de investigar sobre el coeficiente de determinación en internet, ¿verdad? Y ahí en internet, por lo que yo pude comprender, es que se le daba un valor o un porcentaje en este caso, tanto a la variable independiente como a la variable dependiente. Entonces el coeficiente de determinación le daba el 3%, bueno, en el caso de nuestro ejercicio, ¿verdad? Le daba el 3% a lo que era la variable dependiente, en este caso el compromiso estudiantil, y a la variable, la variable dependiente, perdón, le daba el 97%, que es el síndrome del impostor. Entonces, creo que ahí me había confundido un poco porque eh, sí es lo mismo. Bueno, yo le expliqué esto al licenciado y él me dijo que es lo mismo, solo que explicado de diferente forma. Entonces se me hizo bastante curioso eso sobre el coeficiente de determinación. De igual forma, creo que todavía falta ver el valor P, si no mal estoy, o el de significancia también, que por lo que yo pude leer en el libro de nuestro libro guía, también es importante tomar eso en cuenta. Y con respecto también a cómo formular nuestra respuesta, podríamos decir, o nuestra interpretación, mejor dicho, sobre el coeficiente de determinación, el licenciado tomaba o hacía hincapié en que no solo tenemos que basarnos en el número del coeficiente de Pearson, ¿verdad? Esto no es eh, todo lo que hay que observar en el ejercicio, sino que también hay que ver que la gráfica sea coherente con lo que nosotros vamos a decir en nuestra interpretación, ¿verdad? Incluso él decía que podíamos ver si nuestro cálculo estaba mal también con la gráfica, porque si existía una tendencia, pero al momento de nosotros sacar nuestro valor R, no existe una correlación lógica con la gráfica, entonces es que algo hicimos mal. Entonces se me hizo bastante curioso eso y también nos explicó un poco sobre que también había que ver la tendencia que los puntos tomaban en nuestra gráfica, si existía una tendencia clara, si no existía una tendencia clara, si era una tendencia positiva, una negativa, y cómo ver cuál era una positiva y una negativa. La positiva, prácticamente nuestra línea de regresión, que se le llama, era ascendente, ¿verdad? Iba de menos a más. Y si era negativa, iba de más a menos. Entonces, es decir, era descendiente. Entonces, que también era muy importante tomar esto en cuenta, que en nuestras interpretaciones tomamos en cuenta el valor P, la gráfica, la significancia y también el nivel. Bueno, él ponía un ejemplo, ¿verdad? Y me llamó bastante la atención que el tipo de correlación, bueno, sí, el tipo de correlación que existía, porque por ejemplo nuestro ejercicio decía, bueno, nos salió que era una correlación muy débil y que simplemente no alcanzaba para hacer una correlación significativa para así aceptar nuestra hipótesis de investigación. Y para que sea una correlación significativa, es decir, tiene que ser mayor a 0.30 o el 30%, ya sea positiva o negativa. Si de lo contrario no tiene 0.30 o no es mayor a eso, entonces simplemente no es una correlación significativa y
tendríamos que rechazar nuestra hipótesis de investigación y al contrario aceptar la nula, ¿verdad? Y esto creo que fue bastante curioso porque no, yo tenía en mente que únicamente para las cantidades o para ese tipo como de método, no sé, solo existía el de coeficiente de determinación, ¿verdad? Que si era mayor a 0.66, si no mal recuerdo, o a 0.85 es porque sí el coeficiente de determinación era significativo, pero bueno, ya vi que el coeficiente también se mira así. Entonces, bueno, se me hizo interesante y lo quería recalcar también con respecto a lo que vimos esta semana. Creo que es bastante útil para nuestras interpretaciones más adelante. Y bueno, ahorita voy a tocar un poco sobre las hipótesis que no había tocado. Y más que todo es, bueno, para comenzar, ¿qué es una hipótesis? Y las hipótesis, decía, ¿verdad? El licenciado, incluso creo que lo mencioné en un video de audio anterior, pero para mí las hipótesis son una suposición o una idea, podríamos decir, una idea provisional que se plantea para explicar, para explicar los resultados que el investigador, es decir, nosotros esperamos de nuestro estudio. Entonces, en el libro de metodología de la investigación de Sampieri, nos da los tipos de investigación, los tipos de hipótesis, que serían las hipótesis de investigación o las HI, las hipótesis nulas o las H0, las hipótesis alternativas o la HA, y nuestras hipótesis estadísticas, que es así, no tienen ningún signo, por así decirlo. Entonces, primero empecemos con las hipótesis de investigación. Las hipótesis de investigación nos dijeron que son proposiciones, sí, como proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre las variables de nuestro estudio. Y en el libro se dividen en 4, que estaban las descriptivas, las correlacionales, las de diferencia de grupos y las causales. Primero, las descriptivas es que buscan pronosticar un dato, un valor o una característica de un fenómeno en una variable. Y yo de ejemplo había puesto que la inflación durante el año 2026 en el país sería del 4%. Y no sé si sea del 4%, ¿verdad? Pero al final yo busco pronosticar un dato. En este caso sería el dato de la inflación en Guatemala. Y yo supongo que sería del 4%, ¿verdad? Podría ser más, podría ser menos, pero eso es lo que yo supongo. Entonces, esa fue mi hipótesis descriptiva, ¿verdad? Está también las hipótesis correlacionales, que las correlacionales especifican la relación o las relaciones entre dos o más variables y indican si se asocian o si no se asocian. Y estas hipótesis, como lo veníamos mencionando, las correlacionales no generan causalidad, únicamente miran si hay relación, ¿verdad? Es decir, que estas hipótesis no buscan determinar si cierta variable es la causa de que la otra se provoque, sino únicamente si existe una relación, si están como conectadas, podríamos decirlo así, de alguna manera, sin que ambas sean las causas que provoquen la otra, por así decirlo. Entonces, yo hice también un ejemplo de hipótesis correlacional, y es de a mayor número de horas de estudio por parte de los alumnos universitarios del 4º semestre, mayor será su nota final en el curso de Ciencia 4. Entonces, esa es mi hipótesis. Puede ser que se compruebe, puede ser que no. Ya lo veremos a final de semestre, a ver si sí es cierto. Y bueno, esas serían las correlacionales. Tenemos la de diferencia de grupos, y como lo dice su nombre, estas hipótesis comparan los grupos, si existen diferencias significativas entre ellos con respecto a las variables de nuestro estudio.
Entonces yo de ejemplo había puesto que el nivel de ansiedad de los hombres en época de exámenes es diferente al nivel de ansiedad de las mujeres en época de exámenes. Entonces, bueno, esa sería mi suposición. Podría ser que los hombres tuviesen mayor ansiedad o quizá no. Quizá las mujeres son más ansiosas al momento de estar en época de exámenes, pero es una suposición de diferencia de grupos. Y por último están las causales. A diferencia de las correlacionales, afirman las relaciones entre variables, por así decirlo, o sea, dicen que sí hay relación entre variables, pero esa relación es causal, no como la correlacional, ¿verdad? Aquí intentan explicar que una variable es la causa de que la otra se provoque o que haya un efecto, ¿verdad?, entre la variable dependiente y la independiente. Entonces aquí está la hipótesis que normalmente nosotros decimos como causa y efecto, ¿verdad? Entonces yo planteé un ejemplo también y en el ejemplo puse que la falta de sueño adecuado disminuye el tiempo de reacción en los conductores. Entonces podría ser que esa sería la causa principal de que el tiempo de reacción de los conductores al momento de manejar un vehículo sea menor, como puede ser que no, puede ser que otras circunstancias sean la causa principal, ¿verdad? Pero yo, bueno, planteé esa hipótesis. Creo que yo las planteé un poco sencillas porque dan ejemplos y también porque siento que si las planteo un poco más sencillas se me hacen más fáciles de entender. Pero obviamente aquí faltaría mucho en las hipótesis, ¿verdad? Faltaría especificar quiénes o sobre las variables del estudio también, nuestra muestra, depende, ¿verdad? Pero de que falta contenido aquí en los ejemplos. Pero siento que es un ejemplo muy superficial. Bueno, esta sería sobre todo sobre las hipótesis de investigación. Ahora vamos con las hipótesis nulas o las H0. ¿Qué son estas? Las hipótesis nulas son las proposiciones que sirven para negar o refutar nuestra, nuestra hipótesis de investigación. Recordemos que nuestra hipótesis de investigación es una proposición que intenta afirmar algo, en cambio la hipótesis nula es la contraparte de esta, ¿verdad? Lo que afirma la hipótesis de investigación lo niega la hipótesis nula. Y estas son las hipótesis que sí o sí, bueno, la hipótesis de investigación y la nula sí o sí tienen que ir en una investigación en donde se plantea hipótesis. Yo en ejemplo de la hipótesis nula coloqué que el nivel de ansiedad de los hombres en época de exámenes no es diferente al nivel de ansiedad de las mujeres en época de exámenes. Entonces yo había planteado en la causal, ¿verdad? Que sí, que había una diferencia entre el nivel de ansiedad de hombres y mujeres durante la época de exámenes. Y aquí en la hipótesis nula la estoy refutando, estoy diciendo que no, ¿verdad? Que tanto hombres como mujeres manejan el nivel de ansiedad, o bueno, manejan el mismo nivel de ansiedad. Entonces ahí, pues ya está mi ejemplo de hipótesis nula. Luego están las hipótesis alternativas o nuestras HA, que estas son opciones diferentes o alternativas, como dice su nombre, ante las hipótesis de investigación y las nulas. Es decir, que estas se usan cuando hay, por así decirlo, como más posibilidades distintas a los resultados de nuestra investigación. Entonces son diferentes a lo que nosotros ya hemos planteado, ¿verdad? Si nosotros tenemos quizá otra como hipótesis o suposición de los resultados de nuestra investigación, entonces planteamos las hipótesis alternativas. Y yo planteé una hipótesis alternativa, puse ejemplo que el nivel de ansiedad de los hombres en época de exámenes es menor que el de las mujeres, ¿verdad? Ahí ya estoy afirmando que el nivel de ansiedad de hombres y mujeres, de hombres es menor al de las mujeres. Cuando yo al principio solo había dicho que existía una diferencia entre el nivel de ansiedad entre hombres y mujeres. En cambio aquí ya estoy diciendo que el de los hombres es menor que el de las mujeres. Entonces, bueno, esa sería mi hipótesis alternativa con respecto al ejemplo que yo había puesto.
Y por último están las hipótesis estadísticas. Prácticamente las hipótesis estadísticas traducen las hipótesis de investigación, las nulas y las alternativas en símbolos o términos más que todo estadísticos, ¿verdad? Con términos estadísticos quiero decir porcentajes, medias, correlaciones y cualquier otro símbolo estadístico. Entonces, por ejemplo, bueno, yo había puesto guiándome del libro que x1, es decir, la variable 1, bueno, no la variable 1, sino la media de la variable 1 es diferente a la media de la variable 2. Entonces, ya en describiéndolo sería donde las medias de los grupos comparados no son iguales. Entonces, bueno, yo puse el simbolito ahí de no igual, que es el símbolo de igual, solo que tiene una X en medio, así en diagonal. Y diciendo que las medias comparadas en estos grupos prácticamente no son iguales. Y eso sería con respecto a las hipótesis estadísticas. Siento que esto ya es más, bueno, al momento de realizar, bueno, no sé si yo tengo entendido, ¿verdad? Que no son obligatorias. La verdad, no sé si lo dice en alguna parte del libro o no. Quizás sí, y no me acuerdo. Pero no sé si al momento de hacer un análisis estadístico sí o sí tienen que ir las hipótesis estadísticas. Pues yo supondría que no, pero quién sabe. Y bueno, este sería todo mi video radio por esta semana. La verdad, un poquito corto, pero bueno, es por lo mismo que yo siento que ahorita ya se me han ido despejando un poco más las dudas con respecto a los temas que hemos estado viendo durante el semestre. Y bueno, nos vemos hasta la siguiente semana. Gracias por ver. Adiós.